Mateo, capítulo 21. Cerca ya de Jerusalén, al llegar a Betfagé, en las proximidades del Monte de los Olivos, Jesús envió a 2 discípulos con este encargo. Vayan al poblado de enfrente. Al entrar, encontrarán una burra atada con su borrico al lado. Desátenlos y tráiganmelos. Y si alguien les dice algo, dirán que el Señor los necesita, pero que enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice el profeta. Digan a la hija de Sión: mira, tu rey viene a ti, humilde y sentado en un burro, en un borrico, cría de un animal de carga. Los discípulos fueron e hicieron lo que Jesús les mandó. Trajeron la burra y el borrico, pusieron sobre ellos los mantos, y él montó encima. El gentío, que era muy numeroso, extendía sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de árboles y las extendían por el camino. Y la gente que iba delante y atrás gritaba: ¡Hosana al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Hosana en las alturas! Al entrar Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se alarmó y se preguntaban: ¿quién es este? La gente respondía: es el profeta Jesús, el de Nazaret de Galilea. Jesús entró en el templo y echó a todos los que estaban allí vendiendo y comprando. Tumbó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían las palomas, y les dijo: Está escrito, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Algunos ciegos y cojos se acercaron a Jesús en el templo, y él los sanó. Pero los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley, al ver los prodigios realizados, y a los niños que aclamaban en el templo, ¡Hosana al Hijo de David!, se indignaron y le dijeron: ¿no oyes lo que están diciendo? Jesús les respondió: Sí, ¿es que nunca han leído aquel pasaje de la Escritura que dice: de la boca de los niños de pecho has sacado una alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad y se fue a Betania, donde pasó la noche. Por la mañana, temprano, cuando regresaba a la ciudad, Jesús sintió hambre. Vio una higuera junto al camino, se acercó a ella y al no encontrar más que hojas, le dijo: que nunca jamás brote de ti fruto alguno. Y la higuera se secó al instante. Al ver esto, los discípulos se quedaron admirados y se preguntaban: ¿cómo es que la higuera se secó al instante? Jesús les respondió: les aseguro que si tienen fe y no dudan, no solo harán lo de la higuera, sino que si dicen a esta montaña: quítate de ahí y arrójate al mar, así pasará. Y todo lo que pidan con fe en la oración, lo obtendrán. Jesús entró en el templo, y mientras enseñaba, se le acercaron los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te ha dado esa autoridad? Jesús les respondió: también yo les voy a hacer una pregunta. Si me contestan, les diré con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde venía? ¿De Dios o de los hombres? Ellos intentaban ponerse de acuerdo y razonaban así: si decimos que de Dios, nos dirá: entonces, ¿por qué no le creyeron? Y si decimos que de los hombres, la gente se pondrá en contra nuestra, porque todos piensan que Juan era un profeta. Así que respondieron a Jesús: no sabemos. Entonces Jesús les dijo: pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago estas cosas. ¿Qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él respondió: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Luego se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él respondió: voy, Señor. Pero no fue. ¿Cuál de los 2 cumplió la voluntad de su padre?
Le contestaron. El primero. Entonces Jesús les dijo: Les aseguro que los que recaudan impuestos para Roma y las prostitutas les llevan ventaja para entrar en el reino de Dios. Porque vino Juan a manifestarles el camino de la salvación y no le creyeron. En cambio, los recaudadores de impuestos y las prostitutas le creyeron. Y ustedes, a pesar de esto, no se arrepintieron ni creyeron en él. Escuchen esta otra parábola. El dueño de una hacienda plantó una viña, la rodeó con una cerca, construyó un lugar para hacer el vino, edificó una torre, la arrendó a unos viñadores y se ausentó. Al llegar la cosecha, envió sus criados a los viñadores para recoger los frutos. Pero los viñadores agarraron a los criados, hirieron a uno, mataron a otro y al otro lo apedrearon. De nuevo envió otros criados, en mayor número que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Finalmente les envió a su hijo pensando: a mi hijo lo respetarán. Pero los viñadores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero, matémoslo y nos quedaremos con su herencia. Lo capturaron, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. ¿Qué les parece? Cuando regrese el señor de la viña, ¿qué hará con esos viñadores? Le respondieron: Matará sin compasión a esos miserables, y arrendará la viña a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Jesús les dijo: ¿No han leído nunca en las Escrituras: la piedra que rechazaron los constructores se ha convertido en piedra fundamental? Esto lo hizo el Señor y es realmente admirable. Por eso les digo que a ustedes se les quitará el reino de Dios y se le entregará a un pueblo que dé a su tiempo los frutos que al reino corresponden. El que caiga sobre esta piedra quedará despedazado, y sobre quien ella caiga será aplastado. Cuando los jefes de los sacerdotes y los fariseos oyeron sus parábolas, se dieron cuenta de que Jesús se refería a ellos. Querían capturarlo, pero tuvieron miedo de la gente porque lo tenían por profeta. Mateo, capítulo 22. Jesús tomó de nuevo la palabra y les dijo esta parábola. Con el reino de los cielos sucede lo mismo que con aquel rey que celebraba la boda de su hijo. Envió a sus criados para llamar a los invitados a la boda, pero no quisieron venir. De nuevo, envió otros criados encargándoles que dijeran a los invitados: mi banquete está preparado, he matado reses y becerros gordos, y todo está listo, vengan a la boda. Pero ellos no hicieron caso, y se fueron unos a su campo y otros a su negocio. Los demás, capturando a los criados, los maltrataron y los mataron. El rey entonces se enojó y envió sus tropas para que acabaran con aquellos asesinos e incendiaran su ciudad. Después dijo a sus criados: el banquete de boda está preparado, pero los invitados no eran dignos. Vayan pues donde se cruzan los caminos e inviten a la boda a todos los que encuentren. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala se llenó de invitados. Al entrar el rey para ver a los invitados, observó que uno de ellos no llevaba traje de boda. Le dijo: amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de boda? Él se quedó callado. Entonces el rey dijo a los servidores: átenlo de pies y manos y échenlo fuera a las tinieblas. Allí llorará y le rechinarán los dientes. Porque son muchos los llamados, pero pocos los elegidos. Entonces los fariseos se pusieron de acuerdo para buscar en las palabras de Jesús algún motivo para acusarlo, y le enviaron a algunos de sus discípulos con los partidarios de Herodes a decirle: Maestro, sabemos que eres sincero, que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te dejas influenciar por nadie, pues no miras las apariencias de las personas. Dinos pues tu parecer. ¿Estamos obligados a pagar impuesto al emperador o no? Jesús se dio cuenta de su mala intención y les contestó: ¿Por qué me ponen a prueba, hipócritas? Muéstrenme la moneda con que pagan el impuesto.
Ellos le presentaron un denario, y él les preguntó: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Le respondieron: Del emperador. Entonces Jesús les dijo: Pues den al emperador lo que es del emperador, y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto, se quedaron asombrados, lo dejaron y se fueron. Aquel mismo día, se le acercaron unos saduceos, que niegan la resurrección, y le preguntaron: Maestro, Moisés dijo, si alguno muere sin tener hijos, su hermano se casará con la viuda para dar descendencia al hermano difunto. Pues bien, había entre nosotros 7 hermanos, y el primero, que estaba casado, murió. Al no dejar descendencia, su mujer se casó con su hermano. Y pasó lo mismo con este segundo y con el tercero, y así con los 7. La última en morir fue la mujer. En la resurrección, ¿de cuál de los 7 será mujer, si todos estuvieron casados con ella? Jesús les respondió: Están equivocados. No comprenden las Escrituras ni el poder de Dios. Porque cuando resuciten, ni ellos ni ellas se casarán, sino que serán como ángeles en el cielo. Y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído cómo Dios les dijo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? No es Dios de muertos, sino de vivos. Y la gente que estaba escuchando se quedó admirada de su enseñanza. Cuando los fariseos oyeron que había tapado la boca a los saduceos, se reunieron, y uno de ellos, experto en la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos 2 mandamientos se basa toda la ley y los profetas. Cuando estaban reunidos los fariseos, Jesús les preguntó: ¿De quién piensan que es hijo el Mesías? Contestaron: de David. Jesús les argumentó: Entonces, ¿cómo es que David, inspirado por el Espíritu, lo llama Señor cuando dice: Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies? Si David lo llama Señor, ¿cómo puede ser el Mesías hijo suyo? Nadie podía responderle, y desde aquel día nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Mateo, capítulo 23. Entonces Jesús, dirigiéndose a la gente y a sus discípulos, les dijo: En la cátedra de Moisés se han sentado los maestros de la ley y los fariseos. Obedézcanles y hagan lo que les digan, pero no imiten su ejemplo, porque no hacen lo que dicen. Atan cargas pesadas e insoportables y las ponen sobre los hombros de la gente, pero ellos no mueven ni un dedo para llevarlas. Todo lo hacen para que los vea la gente. Exageran sus distintivos religiosos y alargan los adornos del manto. Les gusta el primer asiento en los banquetes y los puestos de honor en las sinagogas, el ser saludados por la calle y que los llamen maestro. Ustedes, en cambio, no se dejen llamar maestro, porque uno es su maestro y todos ustedes son hermanos. Ni llamen a nadie padre en la tierra, porque uno solo es su Padre, el del cielo. Ni se dejen llamar jefes, porque uno solo es quien los conduce, el Mesías. El mayor de ustedes será el que sirva a los demás, porque el que se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que cierran a los demás la puerta del reino de los cielos! Ustedes no entran, y a los que quieren entrar no los dejan. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas,
que recorren mar y tierra para convertir a un pagano, y cuando lo convierten, lo hacen merecedor el doble más que ustedes del fuego que no se apaga. ¡Ay de ustedes, guías ciegos, que dicen: jurar por el santuario no compromete, pero si uno jura por el oro del santuario, queda comprometido! Torpes y ciegos, ¿qué es más, el oro o el santuario que santifica el oro? También dicen: jurar por el altar no compromete, pero si uno jura por la ofrenda que hay sobre él, queda comprometido. Ciegos, ¿qué es más, la ofrenda o el altar que la santifica? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que hay encima. El que jura por el santuario, jura por él y por quien lo habita. El que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por el que está sentado en él. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, y descuidan lo más importante de la ley: la voluntad de Dios, la misericordia y la fe. Hay que hacer esto sin descuidar aquello. Guías ciegos, que no dejan que pase el mosquito y se tragan el camello. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que limpian por fuera el vaso y el plato, mientras que por dentro siguen llenos de codicia y desenfreno! Fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso, para que también por fuera quede limpio. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que parecen sepulcros blanqueados! Por fuera, su apariencia es hermosa, pero por dentro están llenos de huesos de muerto y podredumbre. Lo mismo pasa con ustedes. Por fuera parecen justos ante los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de perversidad. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que edifican sepulcros a los profetas y adornan los mausoleos de los justos! Dicen: si hubiéramos vivido en tiempos de nuestros antepasados, no habríamos colaborado en la muerte de los profetas. Con lo cual confirman que son hijos de quienes mataron a los profetas. Completen, pues, lo que sus antepasados comenzaron. Serpientes, raza de víboras, ¿cómo escaparán a la condenación del fuego que no se apaga? Por eso yo les envío profetas, sabios y maestros de la ley. Ustedes matarán y crucificarán a unos, mientras que a otros los azotarán en sus sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad. Así se hacen responsables de toda la sangre inocente derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, a quien ustedes asesinaron entre el templo y el altar. Les aseguro que todo esto le pasará a esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que Dios te envía. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos, como la gallina reúne a sus pollitos debajo de sus alas, y ustedes no han querido? Pues bien, su santuario quedará desierto. Les digo que ya no me verán más hasta que proclamen: bendito el que viene en nombre del Señor. Mateo, capítulo 24. Jesús salió del templo, y cuando se alejaba, se acercaron sus discípulos para mostrarle las construcciones del templo. Él les dijo: ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará aquí piedra sobre piedra. Todo será destruido. Estaba sentado en el monte de los Olivos, cuando se le acercaron los discípulos en privado y le dijeron: Dinos cuándo ocurrirá esto y cuál será la señal de tu venida y del fin de este mundo. Jesús les respondió: Estén atentos para que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Mesías, y engañarán a mucha gente. Oirán hablar de guerras y rumores de guerra. Traten de no alarmarse, pues eso tiene que suceder, pero no es todavía el fin. Se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá hambre y terremotos en diversos lugares.
todo eso será el comienzo de un doloroso alumbramiento. Entonces, a ustedes los entregarán a la tortura y los matarán. Y todos los pueblos los odiarán por causa de mi nombre. Muchos estarán en peligro de ceder, se traicionarán y se odiarán mutuamente. Surgirán numerosos falsos profetas que engañarán a mucha gente. Y por la maldad que crecerá constantemente, se enfriará el amor de la mayoría. Pero el que persevere hasta el final, ese se salvará. Esta buena noticia del reino se anunciará en el mundo entero, como testimonio para todas las naciones. Entonces vendrá el fin, cuando vean instalado en el lugar santo el ídolo abominable y destructor, anunciado por el profeta Daniel. Entonces, los que estén en Judea, que huyan a las montañas. El que esté en la azotea, que no baje a tomar nada de su casa. Y el que esté en el campo, que no regrese en busca de su manto. Ay de las que estén encinta, y de las que están amamantando en aquellos días. Oren para que no les toque huir en invierno o en sábado, porque habrá entonces un sufrimiento tan grande como no lo hubo desde el principio del mundo, hasta ahora, ni lo habrá jamás. Y si no se acortaran aquellos días, nadie se salvaría, pero en atención a los elegidos se acortarán. Si alguno les dice entonces, miren, el Mesías está aquí o allí, no lo crean, porque surgirán falsos mesías y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios con el propósito de engañar, si fuera posible, incluso a los mismos elegidos. Fíjense cómo les he advertido de antemano. Así que, si les dicen que está en el desierto, no vayan, y si les dicen que está en un lugar secreto, no lo crean, porque como el relámpago sale de oriente y brilla hasta occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, allí se reunirán los buitres. Inmediatamente después del sufrimiento de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, y las fuerzas celestes se tambalearán. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todos los pueblos de la tierra se golpearán el pecho, y verán venir sobre las nubes del cielo al Hijo del Hombre con gran poder y gloria. Él enviará a sus ángeles con la gran trompeta, y reunirá de los cuatro vientos a los elegidos de un extremo a otro del cielo. Fíjense en el ejemplo de la higuera. Cuando sus ramas se ponen tiernas y brotan las hojas, saben que se acerca el verano. Pues lo mismo ustedes, cuando vean todas estas cosas, sepan que el Hijo del Hombre ya está cerca, a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto al día aquel y a la hora, nadie sabe nada, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Cuando se manifieste el Hijo del Hombre, sucederá lo mismo que en tiempos de Noé. En los días anteriores al diluvio, la gente comía y bebía, hombres y mujeres se casaban, hasta el día en que entró Noé en el arca. Y no sospechaban nada hasta que vino el diluvio y los arrastró a todos. Pues así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, de dos que haya en el campo, a uno lo tomarán y a otro lo dejarán. De dos que estén moliendo, a una la llevarán y a otra la dejarán. Estén pues atentos, porque no saben qué día llegará su Señor. Entiendan bien, que si el amo de casa supiera a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, estaría en vela y no lo dejaría asaltar su casa. Lo mismo ustedes, estén preparados, porque a la hora en que menos piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Pórtense como el criado fiel y prudente, a quien el Señor pone al frente de su servidumbre para que les dé de comer a su debido tiempo. Dichoso ese criado, si al llegar su Señor
lo encuentra haciendo lo que debe. Les aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si ese criado es malo y piensa, «Mi señor tarda», y comienza a golpear a sus compañeros, y a comer y a beber con los borrachos, su señor llegará el día en que menos lo espere, y a la hora en que menos lo piense, lo castigará con todo rigor, y lo tratará como se merecen los hipócritas. Entonces llorará y le rechinarán los dientes. Mateo, capítulo 25. Sucede con el reino de los cielos lo que con aquellas 10 vírgenes que salieron con sus lámparas al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Las necias, al tomar las lámparas, no se proveyeron de aceite, mientras que las prudentes llevaron provisión de aceite junto con las lámparas. Como el esposo tardaba, les entró sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: «¡Ya llega el esposo! ¡Salgan a su encuentro!». Todas las vírgenes se despertaron y prepararon sus lámparas. Las necias dijeron a las prudentes: «Préstenos de su aceite, que nuestras lámparas se apagan». Las prudentes respondieron: «Como no tendremos suficiente para nosotras y para ustedes, es mejor que vayan a los vendedores y lo compren». Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo. Las que estaban preparadas entraron con él a la boda, y se cerró la puerta. Más tarde, llegaron también las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él respondió: «Les aseguro que no las conozco. Por eso, estén preparados, porque no saben el día ni la hora». Sucede también con el reino de los cielos lo que con aquel hombre que, debiendo ausentarse, llamó a sus criados y les encomendó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno según su capacidad, y se ausentó. El que había recibido 5 talentos fue a negociar enseguida con ellos, y ganó otros 5. Asimismo, el que tenía 2 ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 solo fue, hizo un hoyo en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, regresó el señor y pidió cuentas a sus criados. Se acercó el que había recibido 5 talentos, llevando otros 5, y dijo: «Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes otros 5 que he ganado». Su señor le dijo: «Bien, criado bueno y fiel. Como fuiste fiel en lo poco, te pondré al frente de mucho. Comparte la felicidad de tu señor». Llegó también el de los 2 talentos y dijo: «Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes otros 2 que he ganado». Su señor le dijo: «Bien, criado bueno y fiel. Como fuiste fiel en lo poco, te pondré al frente de mucho. Comparte la felicidad de tu señor». Se acercó finalmente el que solo había recibido 1 talento y dijo: «Señor, sé que eres hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Tuve miedo y escondí tu talento en tierra. Aquí tienes lo tuyo». Su señor le respondió: «Criado miserable y perezoso, ¿sabías que yo cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí? Debías haber entregado mi dinero a los prestamistas, y al regresar yo, habría retirado mi dinero con los intereses. Por eso, quítenle el talento y dénselo al que tiene 10, porque a todo el que tiene, se le dará, y tendrá de sobra, pero al que no tiene, se le quitará incluso lo que tiene. Y a este criado inútil, arrójenlo fuera a la oscuridad. Allí llorará y le rechinarán los dientes. Cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a un lado y los cabritos al otro. Entonces el rey dirá a los de un lado: «Vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo.
Porque tuve hambre, y me dieron de comer. Tuve sed, y me dieron de beber. Era un extraño, y me hospedaron. Estaba desnudo, y me vistieron. Enfermo, y me visitaron. En la cárcel, y fueron a verme. Entonces le responderán los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo fuiste un extraño y te hospedamos, o estuviste desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les responderá: Les aseguro que cuando lo hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Después dirá a los del otro lado: Apártense de mí, malditos. Vayan al fuego que no se apaga, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, y no me dieron de comer. Tuve sed, y no me dieron de beber. Fui un extraño, y no me hospedaron. Estaba desnudo, y no me vistieron. Enfermo y en la cárcel, y no me visitaron. Entonces responderán también estos diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento? ¿Cuándo fuiste un extraño o estuviste desnudo, enfermo o en la cárcel y no te socorrimos? Y él les responderá: Les aseguro que cuando dejaron de hacerlo con uno de estos pequeños, dejaron de hacerlo conmigo. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna.